El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a prepararnos para escuchar palabra de Dios. Tengo mi Biblia abierta en el día de hoy en el libro de Samuel, capítulo 10. Esta historia habla de cierto varón que en un momento, dice la escritura, que le dio refugio a David. David se encontraba huyendo de la mano de Saúl. Saúl, que era rey por aquellos días y que no comprendía que se había levantado un varón distinto, un varón de fe, al cual Dios le había llamado para gobernar al pueblo, para dirigir al pueblo, para poner en el pueblo un pensamiento nuevo. Dice la escritura entonces que este Saúl comenzó a perseguir a David y esto empuja a David a irse más allá de los límites de sus tierras. Dice la escritura que David se va a la tierra de los amonitas. En tierra de los amonitas, que eran adversarios, aun cuando eran medios parientes, porque eran los descendientes de Lot. Dice la escritura que en tierra de los amonitas el rey da cobijo y abrigo a David, aun cuando eran enemigos. Pero entiende de que David era un hombre de Dios, un hombre de fe, y consciente en que él viviese en aquel lugar. Pasado el tiempo, David vuelve a su tierra. Tras la muerte de Saúl es coronado rey. David se levanta como uno de los reyes más poderosos que todo el pueblo de Dios jamás conoció. Y dice la escritura que mientras transcurría el reino de David por una tierra, el reino del rey de los amonitas transcurría en otro lado. Mas llegado cierto día en que el rey de los amonitas muere. La Biblia lo cuenta así. Libro de 2 de Samuel, capítulo 10, verso 1 en adelante, dice la escritura así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó sus vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta la eternidad de los cielos. Alabanza y toda oración. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Dice la escritura que David tuvo buenas relaciones con su padre, pero sin embargo, tras la muerte del rey de los amonitas, Hanún su hijo dice que entiende de que David había enviado ahora todo este grupo de hombres sabios, de hombres de fe, de hombres espirituales, de hombres maduros, no para darle consuelo, sino para espiar la tierra. Cuando son recibidos los consejeros o los consoladores, dice que los príncipes toman a este nuevo rey, a este rey que no estaba experimentado en gobernar, que todo le era nuevo, y le dicen así. Dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó la mitad de la barba y les cortó la mitad de los vestidos hasta las nalgas y los despidió. Dice que por consejo de los príncipes les provoca esta afrenta, les rapa la barba a la mitad, le corta los vestidos hasta aproximadamente la cintura y dice que los despide en gran afrenta. Los príncipes les dicen: David envió estos hombres para inspeccionar la tierra, para destruirte. Lo que aparentemente iba a ser algo bueno, terminó siendo algo malo, por consejo de otros.
Cuando las buenas intenciones se malinterpretan. Cuando quieres hacer algo bueno y el otro entiende que le vas a hacer algo malo, que le vas a provocar un daño y se ofende. Sabes que en nuestra tierra, en criollo, se dice comedido nunca sale bien. Y a veces uno quiere hacer algo bueno, pero el otro no entiende que es bueno. El mundo no es un mundo ideal. Tú haces las cosas con una intención. Cierta persona me preguntaba un día y me decía, pastor, ¿usted cree que existe la amistad entre el hombre y la mujer? Yo le digo, no creo que exista. Me dice, ¿pero por qué no? Yo digo, porque en algún momento uno de los dos se va a pasar el límite de lo que es la amistad. Porque en la poca o mucha experiencia que tengo en la vida y en la vida de pastor, he visto que las amistades entre el hombre y la mujer nunca llegan a buen término. Siempre provocan conflictos, o de un lado o del otro, o de los esposos, o de los parientes, o de los seres queridos. Y tal vez uno tiene la buena intención, pero del otro lado no está la buena intención. Del otro lado hay algo más que una amistad. Esta persona me miró diciendo, pero yo le dije, pero tú haz lo que quieras. Tienes la libertad de probar. Yo no te lo aconsejo. Si me pides un consejo, no te doy el consejo. No te doy un consejo favorable. Tienes que tener cuidado. Tú haces las cosas con una intención. Va a ser recibida en el otro lugar con otra intención. Dice que los príncipes le dijeron, se pusieron a la defensiva enseguida y dijeron, David envía hombres para capturar la tierra, para inspeccionarla, para espiarla, mas luego va a mandar su ejército y nos va a destruir. Entonces, golpea primero, pega primero, humíllalos primero, muéstrate fuerte. Yo he conocido personas con un carácter fuerte, pero ese carácter fuerte es un carácter que está a la defensiva. Te miran mal porque quieren marcar, como se dice comúnmente, quieren marcar la cancha, quieren marcar sus límites. Y piensan que con la cara de enojados, con la cara de malos, van a ellos a ganar un espacio, van a mostrar autoridad. Pero la autoridad no se demuestra con un golpe por anticipado. Este joven rey dijo, voy a golpear primero para mostrar que soy un rey poderoso, que soy un rey determinado, un rey con un carácter firme. Todo le salió al revés. Lo que iba a hacer para favor de su reino terminó siendo contrario a su reino. Porque ciertamente David dice que entendió esto como un agravio terrible. Lo que tenía que ser para bendición, terminó siendo para maldición. Yo hablaba con cierta persona que me decía, pastor, yo tengo este carácter así porque toda la vida sufrí, toda la vida me maltrataron, toda la vida me golpearon, toda la vida me humillaron, entonces tuve que poner esta imagen y ya me acostumbré a ser así. Quiero cambiar, quiero dejar de ser lo que soy, pero no puedo. Quiero poder sonreír, pero no puedo. Quiero poder ser más amable, mas no puedo. Tengo un carácter duro, un carácter recio. Quiero cambiar y me cuesta mucho. Esto lo llevó a él a querer hacer bien las cosas. Por querer hacer bien las cosas, le resultó siendo contraproducente. David quiso hacer bien las cosas. Del otro lado se interpretó al revés. Y si Dios está hablando de esto es porque hay muchos que están en esta situación. Por querer hacer algo bueno, resultó todo lo contrario. Problemas en la familia, problemas con los amigos, problemas en el trabajo. El mundo no es un mundo ideal. Tú haces las cosas con una intención y el otro lo recibe con otra intención. En cierto día organizé una cruzada de milagros muy grande en una de nuestras ciudades del corazón de la Argentina. Y todos aquellos, creo que fueron 3 días, se llenó de gente. La gente recordaba pocos eventos de esa magnitud. Muchos decían, recordamos solo un evento de esta magnitud en todos estos años que yo soy cristiano. Hablaban de 15, de 20 años de creyentes, de un gran evangelista que vino hace muchos años y esta actividad que están haciendo ustedes. Cuando yo fui a aquel lugar, le dije a los pastores, envié como un mensajero, como un coordinador que reúna a los pastores y les expliqué el proyecto, que iba a ser una cruzada de milagros. Muchos de ellos dijeron que no estaban listos, que no estaban preparados, que no estaban de acuerdo, que no iban a poder darme el apoyo porque ellos tenían sus propias actividades. Entonces,
Muchos creyentes y muchos siervos de Dios, ante una situación así, lo que deciden es irse a otra ciudad, porque entienden que las puertas están cerradas, ya que el apoyo de los creyentes de las iglesias locales es fundamental, para que al menos den publicidad a aquella cruzada o a aquella reunión, inviten parientes, seres queridos, apoyen cerrando las puertas de su iglesia y yendo todos a apoyar el evento. Pero sin embargo, yo hablé con los hermanos que me seguían y les dije, vamos a hacer igual la campaña, porque no he llegado aquí a las puertas de la ciudad para volverme. Voy a hacer la cruzada de milagros igual, con el apoyo de los pastores o sin el apoyo de ellos. Así que invertimos nuestro propio dinero, movimos nuestros propios equipos, todos los gastos corrieron por cuenta nuestra, la publicidad, la propaganda, los hermanos que comenzaron a salir a predicar por todas las calles de la ciudad. Éramos un grupo como entre 15 a 20 hermanos y realizamos la cruzada de milagros. La cruzada de milagros fue toda una gran bendición. Personas sanadas de diversas enfermedades, enfermedades terminales, personas que traían a sus parientes que estaban al borde de la muerte y fueron sanados, brujos que habían sido convertidos, brujos famosos de la ciudad. Fue una bendición tan grande que en el transcurso de los días, creo que fueron 3 días, los pastores comenzaron a venir, siervos que antes nos miraban como con recelo, se decidió por venir a la reunión. La reunión finalmente fue una bendición tremenda y fue el comentario en toda la ciudad. Tras eso, cuando vi que había varios pastores que habían asistido a las reuniones, terminada la reunión me reúno con ellos. Bueno, les explico cuál era el proyecto, cuál había sido el balance final de las cruzadas de milagros, cuánta gente había aceptado a Cristo por primera vez, cuántas personas habían entregado su vida a Cristo. Y comienzo a darles, a repartir las tarjetas de las personas que habían dado sus nombres para ser visitadas, para poder continuar con su fe en una iglesia local. Comienzo a repartirles equitativamente a todos los que habían participado. Y sabes que ahí en medio de todo esto se comenzaron como a pelear. Que yo tengo más tarjetas, que vos tenés menos tarjetas, que porque a mí me dan pocas, que a mí no me pareció que fue tan bueno esto, que podríamos haberlo organizado mejor, con más tiempo. Yo cuando lo vi todo este panorama, agarré las tarjetas y se las di. Estaba creo que con otro pastor más. Le dije, la verdad que no me esperaba algo así. Me sentí tan mal en mi corazón que me largué a llorar delante de ellos. Les repartí las tarjetas y les dije, aquí tienen las tarjetas. Yo había hecho la cruzada de milagros con un espíritu y ellos todavía estaban viviendo en el pasado, en los problemas, en que si vos tenés un hermano que se fue de mi iglesia, ¿y por qué lo tenés en tu iglesia? Mirá, yo le digo hoy a cualquier pastor de cualquier parte del mundo, si algún hermano se va de aquí de esta iglesia a congregarse en la suya, yo no le pido nada, ni le voy a reclamar nada, y si usted lo puede convertir a ese que yo no lo puedo convertir, le voy a pedir cómo hizo, le voy a pedir que me enseñe a ver cómo hizo. Yo tengo hermanos que hace 15 años que no los puedo cambiar, 17 años que no los puedo cambiar. Si otro siervo de Dios los puede cambiar, que me enseñe cómo. Pero hay gente que dice, no, porque a tu iglesia se fue un hermano mío y vos no le pediste carta de recomendación y por qué lo tenés ahí. Las puertas de esta iglesia están abiertas para entrar y para salir. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y me siguen. Las que son de este redil oyen mi voz y me siguen. Y aquel que no es de este redil tiene la libertad para irse a cualquier iglesia del mundo. Las ovejas no son de nosotros. Las almas no nos pertenecen. Las almas son de Dios. Mía es el alma, dice Dios. El alma del pequeño, el alma del chico, el alma del grande. Mía es toda alma viviente, dice el Señor. Y el alma que pecare, morirá. Yo agarré y les entregué todas las tarjetas, con lágrimas en mis ojos, y les dije, aquí tienen todas las tarjetas. Que Dios los bendiga. Yo hice las cosas con una intención. Ellos todavía estaban en las disputas del pasado. Por eso no se ponían de acuerdo para hacer ninguna reunión. El Espíritu está dispuesto para obrar. El problema es que a veces de un lado hay una buena intención, mas del otro lado no. Dice la Escritura que los pastores apacentaban las ovejas una noche
como una de tantas. Pero dice que aquella noche había algo distinto. Comenzaron a contemplar en medio de la oscuridad que en los cielos comenzaron a brillar haces de luz que nunca jamás habían visto. No eran estrellas, no eran astros. Y de a poco empezaron a hacerse más firmes las imágenes. Era una multitud y huestes de ángeles que aparecieron en medio de la oscuridad. Y se empezó a escuchar como cantos angelicales en el cielo. Y una voz que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Estos estaban atónitos, porque de parte de Dios había llegado un tiempo de bendición. De parte de Dios estaba la buena voluntad. De parte de Dios había llegado el día de la gloria, el día del poder, el día de la victoria. Y así como transcurrieron aquellos días. Pero mientras que de parte de Dios llegó el día de la bendición, dice que el rey de aquellos días, Herodes, mandó a matar a todos los niños. Y llanto fue oído en Ramá, dice la Escritura. Mujeres que empezaron a llorar aquellos días por sus propios hijos. ¿Cómo? Eran tiempos de bendición en los cielos, pero eran días de maldición en la tierra. La gente dice: ¿cómo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta persecución? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos crímenes? Porque de un lado hay una buena voluntad, mas del otro lado no. Del lado de Dios está toda la buena voluntad, pero del lado de los hombres no. E incluso a veces la bendición espiritual y el mensaje de la palabra de Dios se quiere usar para provecho personal, para provecho propio, para provecho de hombre, para gloria de hombre. Entonces, la buena voluntad queda de un lado, y lo que es bendición dada por Dios la recibimos como si fuese una maldición. Y la gente hoy rechaza la fe, como si la fe fuese una maldición, como si la fe fuese la causante de todos los males. La gente rechaza a Dios. Dice: ¿por qué no queremos vivir con Dios? Como si Dios fuese el causante de los males. De un lado está la buena voluntad, y del otro lado la mala interpretación, del otro lado el rechazo, del otro lado ponerse a la defensiva. Hombres y mujeres que han actuado de esta manera saben a qué consecuencia les lleva el andar a la defensiva. Pues a Hanún le costó su reino. Dice la Escritura que David después levantó un gran ejército. Hanún contrató mercenarios para ir a la batalla contra los ejércitos de los hijos de Dios. Sin embargo, él con todos sus mercenarios no pudieron prevalecer contra los hijos de Dios. La causa de los hijos de Dios era justa. La humillación que habían recibido estos consejeros, estos hombres de fe, era una humillación para todos los hijos de Dios. Lo que iba a ser de bendición terminó transformándose en maldición. Lo que viene a tu vida hoy como una bendición, si la rechazas, te será un quebranto. Te será como una piedra en el zapato. Que donde quiera que vayas no te sentirás bien, porque ya conoces la palabra de verdad. Ya sabes cuál es el camino de la bendición. Y quien conoce el camino de la bendición no puede vivir en paz, alejado de Dios. Hablaba con cierta persona hace unos días que me decía: pastor, hace tantos años que estoy alejada de Dios, apartada de los caminos de la fe. Pero sin embargo en las noches, cuando no puedo dormir, pienso en Dios. Y pienso en la fe. Y pienso en por qué me aparté de Dios. Pienso en por qué me fue todo mal. Por qué no fui tan más sabia de escoger lo que era correcto. Hasta que finalmente, después de largos días, volví a entrar a la presencia de Dios. Después de muchos años. Años de dolor, años de sufrimiento, años de tristeza, años de abatimiento. Lo que había sido de bendición para ella terminó siendo de quebranto. Por entender que hay jóvenes que creen que Dios quiere como encerrarlos en un convento, que es una maldición la palabra de Dios. ¿Por qué mi papá va a la iglesia? ¿Por qué mi papá no es como el de la esquina, que la hija sale a cualquier hora y vuelve a cualquier hora? Parece que es una maldición tener padres creyentes. Parece que es una maldición que el padre dé gracias por los alimentos. Parece que es una maldición ver al padre levantar las manos ante el Rey de los cielos. Así pensó Hanún. Dijo: estos han venido para hacernos daño. David los había enviado para fortalecer los lazos. Él dijo: su padre hizo misericordia conmigo, mas yo haré también misericordia con su hijo Hanún. Y si tuvimos paz en los días de su padre,
la tendremos más aún en los días de su Hijo. Y esto servirá para que el lazo se estreche aún más. Sin embargo, no, todo lo contrario. Lo que iba a ser para bendición terminó siendo para quebranto. Pero aún hay más. Dice la Escritura algo más. Los príncipes, verso 3 dice: los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó a que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Dice la Escritura que les cortaron la mitad de la barba. Para un árabe, o para una persona oriental, de una cultura oriental, o un judío en este caso, la barba representaba mucho más que para el occidental. La barba representaba la dignidad de ellos. La barba representaba hacer la voluntad de Dios, porque fue un mandamiento de Dios que no debían pasar navaja por su barba. Para estos hombres era una señal de obediencia, de fe y de convicciones. Quienes no tenían convicciones no dudaban en raparse la barba. Pero estos creían en los mandamientos de Dios. Estos seguían las ordenanzas del Señor. La barba era una señal de honra y de estima ante el pueblo. Entonces, cuando un hombre tenía su barba más larga, tenía más experiencia. Era un hombre que cuidado tenía por las cosas de Dios. Era un hombre honrado ante la sociedad. Y mucho más si este hombre trabajaba para el rey, si era un consejero. La barba mostraba el conocimiento, la experiencia. Aún muchos pueblos hasta estos días dicen que la barba para ellos representa la libertad. Y cuando uno se la corta representa que uno está cortando la libertad que tiene. Entonces ellos dicen: hay que dejar crecer la barba libremente, porque esto representa la libertad. Así como las manos representan el dar, el recibir, el ayudar, así como los pies también representan la firmeza, el andar, el actuar. La barba para ellos representaba la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Cuando estos hombres volvieron con la mitad de la barba afeitada, para ellos era una vergüenza terrible. Ya no eran lo que eran antes. Imagínate, aquel que tenían por honra. David no envió al portero, David no envió al que le cuidaba el caballo a consolar a Hanún. David envió a sus mejores hombres, a sus hombres con palabras de consuelo, a los más sabios, a los mejores oradores, a los más sabios. No envió a cualquier persona, a los más respetados, a los más reconocidos dentro de la sociedad. Por eso la afrenta fue tan grande para David y para los suyos. Estos hombres no podían volver ahora a la sociedad así. La gente se reiría de ellos. Dejarían de ser lo que antes fueron. La gente asociaba su imagen con la barba, con la integridad, con el cuidado de hacer la voluntad de Dios. Y ahora verlos con la barba afeitada significaba para ellos que ahora son otras personas. Ahora dejaron de ser lo que eran antes. Habían perdido la imagen. ¿Sabes qué triste es cuando alguien pierde la imagen, cuando su imagen se deteriora? Tal vez alguno dirá: pastor, yo mucho no entiendo de eso. Una joven que ejerció la prostitución en su ciudad jamás volverá a ser lo que fue antes. Ha perdido su imagen. Por más que un día se levante, contraiga matrimonio, vuelva a su barrio con sus hijos, su esposo, para la sociedad nunca dejará de ser la mujer que ejerció la prostitución en medio de su pueblo. Ha perdido su imagen, ha perdido lo que representaba ante los demás. Y David le dio orden diciendo: ustedes tienen que quedarse en Jericó, no vengan para aquí. ¿Por qué no? Porque les iba a ser difícil
sino casi imposible recomponer la imagen que iban a mostrar ahora. Les dijo, quédense en Jericó. Cuando les nazca la barba otra vez, volverán. Volverán siendo lo que siempre fueron. Volverán con la imagen que antes tenían. Volverán a tener esa imagen que habían perdido. ¿Sabes qué triste es cuando alguien pierde su imagen? Porque no solamente la pierde ante los demás, la pierde para uno mismo. Pierde la confianza en sí mismo. Yo he hablado con personas que ejercieron la prostitución. Conozco cierta persona que ejerció la prostitución. Hizo toda clase de pecados. El lesbianismo, toda clase de pecados. Cuando conoció a Dios, ella me contó a mí su vida. Mas yo nunca la escuché contar su testimonio a nadie. Jamás la escuché que ella cuente a los demás. Porque ella entendía que le iba a ser difícil poder recomponer su imagen ante los demás. A duras penas trataba ella de luchar consigo misma para poder cambiar su imagen. La imagen que uno tiene de uno mismo. Porque no es tan solamente la imagen que los demás tienen de uno. Es la imagen que ella tenía de sí misma. Y de a poco ella comenzó a buscar a Dios. De a poco comenzó a vencer sus pecados. De a poco comenzó a cambiar. De a poco comenzó a esforzarse. No le costó meses, le costó algunos años. No le costó un par de años, fueron varios años de lucha, de lágrimas. Porque ella se miraba a sí misma como la mujer que fue antes, la que vivía la noche, la que vendía su cuerpo cada noche. La mujer que no tenía estima, la mujer despreciada, la mujer con quien nadie jamás iba a entablar ninguna relación seria. Y ella trataba de luchar. ¿Sabes por qué David envía a Jericó a esta gente? David los envía a Jericó porque Jericó es el sinónimo de la obra de Dios. Jericó es el sinónimo de la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando Dios le da la orden a Josué y le dice, Josué, tienes que ir a tomar la tierra prometida. La primera ciudad que toman dice que es la ciudad de Jericó. Y la toman milagrosamente. Porque Dios le dice, esta ciudad no la van a tomar con sus armas. Esta ciudad la van a tomar obedeciendo. Dios le dice a Josué, toma 7 sacerdotes que tengan 7 cuernos, 7 trompetas. Y rodearán la ciudad todos los días una vuelta. Durante 6 días. Y al séptimo día darán 7 vueltas. Y en la séptima vuelta los sacerdotes comenzarán a tocar firme y fuerte sus bocinas. Aquellos 7 sacerdotes con las 7 trompetas. Y cuando el resto del pueblo escuche las trompetas, comenzarán a gritar un grito de victoria, un grito de fe. Y los muros se caen. Para Josué era algo novedoso. Jamás nadie había entablado una batalla así. Ni siquiera Moisés, ni siquiera ninguno de sus ancestros. Jamás se había oído de una batalla con trompetas. Jamás se había oído de batallas gritando. Se había escuchado de conquistar una ciudad amurallada con arietes, con sogas, quemándola, lanzando piedras, cortando los suministros de agua. Muchas estrategias de guerra, pero nunca gritando un grito de victoria y de fe. Pero Josué, ahora que era un hombre de Dios, decidió vencer al Señor. Y dice la Escritura que si salen los sacerdotes, los de Jericó cerraron las puertas de Jericó. Nadie entraba y salía para ningún lado. Jericó era la ciudad más poderosa de aquellos días, de aquellas regiones. Era una ciudad muy próspera. Las vegas de Jericó eran conocidas históricamente, ciudad de muchas palmeras, de mucha abundancia. Y allí estaba Josué, dando vueltas. La gente los miraba. Daban una vuelta y se iban. Al otro día volvían, daban una vuelta y se iban. Y así, al tercero, al cuarto, al quinto día, la gente habrá dicho, pero dan vuelta y se van. Como el menosprecio que hace el que no conoce de Dios al que tiene fe. Cuando yo comencé a predicar la palabra, éramos apenas un puñado de hermanos y salíamos a predicar en fe. Y había otros que decían, son unos locos, unos cuantos locos que están ahí. Y nos menospreciaban, porque veían que íbamos y volvíamos en fe. Y ellos veían que nada pasaba. ¿Pero qué pasó? Dieron la vuelta un día y no pasó nada.
Dieron la vuelta otro día y tampoco pasó nada. Claro, no pasa nada a tus ojos físicos. Mas si pudieses mirar con los ojos espirituales, mas si pudieses ver el efecto que iba causando cada vuelta de Josué y de los suyos. Cada paso que das en la fe produce un efecto. Cada minuto que pasa, que andas en la fe, produce un efecto. El brujo te quiere maldecir, mas no puede. Cada paso que das es un paso de bendición. Algunos dirán, pastor, ya vengo hace como un mes a la iglesia y no pasa nada. A tus ojos no pasa nada. Cierto varón clamaba y oraba a Dios y dice que en un momento comenzaron a pasar los días y él sentía que su oración no llegaba a ninguna parte. Después de muchos días se le presentó un ángel del Señor y le dijo, ¿sabes qué? Desde el primer día que tú oraste a Dios, tu oración fue oída en los cielos. Solo que nos demoramos porque había una lucha espiritual feroz para impedir esta bendición. Y he estado luchando todos estos días en los cielos contra toda fuerza del adversario. Desde el primer día en que tú te dispusiste a dar un paso de fe, ya comenzó una batalla. Tú ves que no pasa nada. Miras a tu hijo y dices, nada lo conmueve. Miras tu enfermedad y dices, aparentemente no me he sanado. Miras tu matrimonio y piensas que va a seguir igual. Pero cada paso de fe es una victoria más. Dice la Escritura que después de 6 días, los de Jericó pensaron que nada había ocurrido. Al 7º día, comenzaron a dar más vueltas. Y esta vez eran 7 vueltas. En la 7ª vuelta, los sacerdotes sonaron las trompetas. La gente comenzó a gritar desaforadamente. Los soldados gritaban, ¡ah!, con todas las fuerzas. Ahora, ¿por qué gritar? ¿Imaginás vos siendo parte del ejército de Josué? Diciendo, oh, sí. Como hay hermanos que dicen, de un grito de júbilo. Dice, qué bueno. Es como que vayas a la cancha y digas, gol, qué bueno. La gente te va a mirar y va a decir, ¿para qué vino a la cancha, Señor? Si usted tiene que gritar. Tiene que gritar de verdad. Porque el grito era un sinónimo de la convicción que había en su corazón. Una persona que tiene convicciones firmes proclama la fe, grita su fe, canta con fe, aplaude con fe, predica con fe, ora con fe, pide con fe, da con fe, se esfuerza porque tiene fe. Pero aquella persona que no tiene fe no puede hacerlo. Mas el pueblo había creído en la voluntad de Dios y todo el pueblo acompañó el grito de Josué con todas las fuerzas. Aquellos que éramos un puñado de locos y que la gente nos miraba que entrábamos y salíamos. Hoy estamos prácticamente en todo el país. Hace unos días hablaba con cierto pastor de la ciudad de Buenos Aires y me decía, ¿sabes qué? Aquí hay personas que están esperando que ya vengas a hacer campañas, a hacer cruzadas de milagros porque quieren estar en medio de la bendición. ¿Por qué? Porque han creído la palabra. Porque la palabra que han escuchado a través de una predicación es distinta. Es distinta porque se predica con fe. Porque creemos en lo que predicamos. Hablamos de lo que hemos visto. Y de lo que vivimos testificamos. Pero cuando una persona predica sin fe, esa prédica es una prédica vacía. No ha vivido nada de lo que habla. Tú quieres ser un hombre de fe, pues cuando te digan canta, canta con fe. Predica, predica con fe. Grita, grita con fe. Tal vez tú dirás, pastor, después de todo lo que grité me duele un poco la garganta nada más. Pero has producido un efecto en la guerra espiritual. Has marcado una diferencia en la guerra espiritual. Yo recuerdo cuando empezábamos a hablar con los hermanos, a gritar. La gente decía, ¿para qué gritar si Dios no es sordo? Decía. Es que sabemos que Dios no es sordo. Puedes orar con tu mente también. Ahora, ¿para qué levantar las manos si Dios mira el corazón? No levante las manos. ¿Para qué dar una ofrenda si Dios ya conoce tu corazón? Sabe que en realidad lo vas a dar, entonces no lo des. ¿Para qué vas a venir a la iglesia si Dios está en todas partes? Cada paso es un paso de fe. Y cada paso de fe representa una victoria dentro de la batalla espiritual.
Dice la Escritura que el pueblo comenzó a gritar en fe y los muros comenzaron a ser sacudidos y a temblar. La gente al principio no le restó importancia a los gritos. Cierto día estábamos orando para echar fuera un demonio. Vamos a cierta casa y nos llaman. Cuando llego había una mujer endemoniada totalmente. Y empiezo a orar, a reprender al diablo para que salgan los espíritus inmundos de ese cuerpo. Y empecé a orar y a orar en el nombre de Jesús. Como 2 o 3 piezas más allá, había una niña cantando coritos, cantando canciones de la iglesia, porque ella era muy pequeña y se le habían quedado grabadas las canciones de la iglesia. Y cuando yo me cansaba de reprender al diablo, de orar, le decía: sal diablo, sal en el nombre de Jesús. Y luego tomaba aire y hacía como un poco de silencio. Se escuchaba la voz por allá, la última pieza de la nena que cantaba cantos para Dios. Ella estaba en otro mundo, ni enterada de lo que pasaba. ¿Sabe lo que decía el demonio? ¡Háganla callar!, decía, ¡háganla callar! Lo que parecía que no ocurría, no surtía ningún efecto. Estaba golpeando también las fortalezas satánicas. La Biblia dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Claro que sí! ¡Qué maravilloso es Dios! Todo lo que hagas produce un efecto espiritual. La Escritura dice que los muros comenzaron a temblar y se desplomaron. El ejército vio aquel día que más poderosas que sus armas eran la alabanza, la fe, la convicción. Porque habían ido cada mañana en convicción de fe. Así como cuando alguien dice: aquel que quiera que oremos por su vida, pase al frente, en convicción de fe. Das un paso de fe ante Dios, en confianza, en esperanza. Dice la Escritura que aquella primer ciudad que fue conquistada quedó grabada en el corazón y en la mente de los hijos de Dios. No solo de los hijos de Dios, sino que de todos los pueblos de aquellas regiones. Dijeron: si Jericó no pudo resistirles a los hijos de Dios, ¿quién le podrá hacer frente? ¿Quién los podrá parar? ¿Quién los podrá detener? Pasaron muchos días. Fue tan importante Jericó para ellos que dijeron: nadie más tiene que levantar Jericó de vuelta porque es un adversario muy difícil. Josué proclamó una maldición aquel día diciendo: nunca más nadie levante Jericó. Y si alguien la levanta, que la levante y eche los cimientos sobre la vida de su hijo primogénito y ponga las puertas de la ciudad sobre la vida de su hijo menor. Pasados largos días, muchos años, la gente pasaba y miraban Jericó como las ruinas, vestigios de lo que había sido la gloria de Dios. Pero alguien dijo: vamos a levantar Jericó otra vez. Y levantó. Este hombre se llamó Hiel. Levantó, y cuando estaba echando los cimientos, su hijo mayor perdió la vida. Pero el obstinado siguió adelante sin importar las consecuencias. Así como hay personas que han perdido a su familia y siguen, dicen: yo voy a ganar más dinero y voy a ser famoso. Pierden su esposa, pierden sus hijos, no, nada les importa. Bueno, a este Hiel nada le importó. Siguió edificando Jericó. Y finalmente, cuando iba a poner las puertas de la ciudad para que ya la ciudad quede amurallada como lo fue antes, perdió la vida de su hijo menor. Y así Jericó volvió a ser lo que era, Jericó. Pero para algunos representaba la fortaleza, mas para otros representaba la gloria de Dios. El lugar donde Dios había hecho una maravilla y un lugar de bendición. Por eso David les dice: vayan a Jericó y quédense en Jericó. Cuando ellos llegaron a Jericó, ¿qué les traía a memoria Jericó? Sino el obrar de Dios milagroso. El que Dios puede derribar las murallas más fuertes. El que Dios puede hacer lo imposible, lo puede tornar posible. Estos hombres debían recomponer ahora su imagen. Y lo iban a hacer en la presencia de Dios. En el lugar donde Dios había derramado fe y poder y bendición para su pueblo. ¿Cómo vas a recomponer la imagen que has perdido? Yo he hablado con personas que han sido víctimas de abusos. Y ellos dicen: y ahora yo me siento distinto a los demás. Ahora me siento sucio. Me siento que estoy marcado por la vida, que nunca más voy a volver a ser el mismo. Me siento que no voy a poder cambiar jamás.
Y nadie puede hacer nada por ellos. Un psicólogo no puede devolverles lo que ellos han perdido. Su imagen ha cambiado, su imagen ha sido dañada. David entendió esto, que iba a ser muy difícil recomponer la imagen. Y les dijo, quédense en Jericó hasta que nazca la barba otra vez. Es que no iban a hacer solamente la barba. Sabes, cuando uno atraviesa pruebas y luchas, tu fe queda debilitada y tiene que volver a nacer la fe. Quien ha perdido un ser querido se pregunta, pero si Dios está conmigo, ¿por qué perdí a un pariente? Si Dios está conmigo, ¿por qué perdí el trabajo? Y es como que el Satanás te rasura la barba. Pierdes la imagen de lo que eras, la honra. Pierdes esa confianza que antes tenías, el respeto que tenías, esa seguridad que tenías de que Dios estaba a tu lado, esa convicción. Estos hombres tal vez se preguntaban por qué, si somos hombres íntegros, celosos de la ley de Dios, obedecemos al Rey y nos sujetamos a sus leyes, guardamos la ley de Dios, venimos a hacer un bien, a consolar a alguien que perdió a su padre, ¿por qué nos pagó así? Tenía que volver a nacer no solamente la barba, tenía que volver a nacer la fe en ellos, las convicciones de saber que todo lo que hacían no era en vano, que esto no era sino otra cosa que una lucha del adversario, que una lucha satánica, que era una lucha para destruir sus convicciones firmes. Por eso David los manda a Jericó. Para un hijo de Dios, andar con vestidos cortos era quebrantar la ley de Dios. Había una ley de Dios y hay una ley de Dios que dice que no se pondrá la mujer vestido de hombre, ni el hombre vestido de mujer. Porque el hombre usaba una túnica más corta que el de la mujer. Por las tareas que debía realizar en la agricultura o en el campo o cualquier oficio, las faldas largas les eran incómodas. Entonces usaba una falda un poco como hasta la rodilla, un poco más larga. Mas la mujer usaba una falda mucho más larga, prácticamente hasta el piso. Y era un mandato de Dios que ningún hombre debería mostrar su desnudez. Estos hombres se fueron prácticamente desnudos, avergonzados, humillados. Cuando la fe es causa de humillación, cuando la fe te provoca quedar expuesto y quedar avergonzado ante los demás. Estos hombres necesitaban el tiempo para recomponer su fe y su confianza. David sabía que iba a ser muy difícil recomponer la imagen ante el pueblo. Él dijo, no vengan aquí, quédense lejos, quédense en la ciudad de los brados de Dios, en la ciudad de las maravillas de Dios, quédense en Jericó. Y cuando ellos estaban en Jericó, comenzaron a reconstruir su fe, a recordar la obra de Dios en sus vidas. Tal vez en esta noche tienes la imagen de ti mismo dañada, tu barba, tu integridad ha sido cortada por la mitad. Has mostrado tu vergüenza y tu desnudez. Quizás la gente te mira y dicen, este es el delincuente, este es el ladrón, esta es la prostituta, este es el violento, el borracho. Y tú quieres reconstruir tu imagen y no puedes, pues tienes que venir al lugar donde Dios hace maravillas y esperar a que nazca otra vez un hombre nuevo y una mujer nueva. Porque lo peor que te puede pasar es tú creerte lo que el diablo te hizo. Esos no podían creerse que habían dejado de ser hombres íntegros. No podían creer que ellos habían ahora quedado expuestos a la vergüenza. Ellos tenían que creer que eran lo que siempre fueron, a lo que Dios los llamó. Hombres de convicción y de fe, hombres de honra, hombres respetados. Por eso David les dijo, ustedes no vengan aquí. La gente va a dejar de mirarlos como antes los miraba. Y ustedes se van a acostumbrar a mirarse a sí mismos con la barba rasurada. No es así. Tú tienes que volver a creer. Tienes que permitir que crezca otra vez, que nazca otra vez la barba, que nazca otra vez la honra que tal vez nunca tuviste. Yo he hablado con mujeres, ciertas mujeres hace unos días se acercó a mí y me dijo, pastor, yo una vez cuando era muy pequeña, alguien me llevó a una iglesia. Pero ¿sabe qué, pastor? Fui un par de veces y creí en Dios, pero mi vida era un desastre.
Desde niña sufrí abuso, violación. ¿Qué le parece, pastor? Mis parientes abusaron de mí. Y como si esto fuese poco, mis tíos abusaron de mí. Yo cuando la miraba me daba una pena en mi corazón. ¿Qué podía hacer? Era simplemente una niña. Cuando yo pensaba que el calvario se terminaba, fui a vivir con mis abuelos y mi abuela abusó de mí. Y me decía ella, ¿qué le parece, pastor? Piensa que ahí se terminó la historia. Mi padre abusó de mí. No le quedaban ganas de vivir. No le quedaban motivos para vivir. Donde iba le habían rasurado la barba. Le habían mostrado su desnudez. La habían avergonzado. Y Satanás estaba empecinado en hacerle creer que ella era prácticamente nada. Cierta persona me decía que se sentía como una basura. Y eso es lo que Satanás quiere que te sientas. Él quiere revolcarte en el pecado para que luego te sientas nada, inservible, inútil para cualquier tarea. Mas David dijo, vayan al lugar de las maravillas de Dios y esperen ahí. Van a hacer otra vez la barba. Y no nace la barba de la noche a la mañana. No a la semana tenían otra vez la barba larga, no. Comenzaron a pasar días, semanas, meses. Y de a poco comenzó a nacer otra vez la barba. De a poco comenzaron ellos a tener confianza y a mirar, ahora ya está como antes, falta un poquito más. No veo la hora de que tenga la barba como antes la tenía para volver. Mas cuando ellos volvieron, la gente decía, así que le rasuran la barba. Ni se les nota. Yo te digo, aquella persona vivía en la prostitución, vos vas a decir, ni se le nota. Aquel vivía en el homosexualismo, tú vas a decir, no me di cuenta siquiera, si no me lo dice. Dios había hecho la obra. Eso tenían que volver a creer, volver a confiar y volver a esperar. Esta mujer me decía, pastor, y yo vine aquí a estas tierras a buscar trabajo. Escapándome me casé. Cuando pensé que mi matrimonio iba a encontrar un refugio, todo fue mal, todo para mal. Mi esposo me engañó. Mi hogar es un desastre. Vivimos en pobreza. Y me vine a estas tierras a buscar trabajo. Pero ¿sabes qué es lo que encontré? Un día escuché un mensaje como este en la radio. Y el mensaje la animó a creer. El mensaje la animó a confiar. El mensaje fue el mensaje como el mensaje que David le dio a estos consejeros. Vayan a la ciudad de Jericó, donde ocurrió la gran maravilla. Y esperen a que nazca otra vez la barba. Esperen a que nazca otra vez la integridad que tenían, la imagen que tenían, la imagen buena. Esta mujer vino a la iglesia. Cuando vino a la iglesia, Dios tocó su corazón. Cuando Dios tocó su corazón, dijo, yo quiero hablar con el pastor. Y yo a veces termino de predicar y estoy tan cansado. Alcanzo a hablar con una o dos personas y no alcanzo más. Pero ella se quedó y me buscó y dijo, yo quiero contarle mi vida. Y ahora, pastor, ¿sabe qué? Me quiero ir porque mi familia me está esperando. Yo le envío dinero, pero por otro lado no me quiero ir, pastor. Porque aquí encontré la paz, aquí encontré el gozo, aquí encontré la esperanza, aquí encontré la victoria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Esto es el lugar del obrar de Dios. Aquí nacerán las buenas virtudes para tu vida. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Pues en el lugar en donde Dios obra y donde Dios obró, seguirá obrando ahora por ti, haciendo nacer en tu vida, ya no la barba, que es algo simbólico. Comenzarán a nacer valores nuevos, valores de respeto, valores de integridad, confianza. Volverá a nacer el autoestima que has perdido. Volverá a nacer el gozo, la esperanza, la felicidad. Cuando ellos estuvieron listos, David los mandó a llamar. Salieron de Jericó, pero en Jericó encontraron el obrar de Dios, porque no solamente les nació la barba, sino que les nació a ellos las convicciones firmes de la fe, de saber que aunque tuvieron tropiezo y aunque fueron avergonzados, Dios los volvió a restaurar, aunque fuiste abusado tal vez, o abusada, humillado o humillada. Dios tiene el poder para hacer que nazca algo nuevo en ti.
Dios te puede restaurar. Eso que parece imposible, tener una imagen que has perdido. Jóvenes que dicen, yo ahora la gente me mira como una cualquiera. Pues Dios te puede dar ahora una imagen de honra, de esperanza, de alegría. Mujeres que han adulterado, hombres que han pasado a sus hijos, a su esposa, quieren recuperar la integridad, mas no pueden. Dice la Escritura que a Saúl, cuando se convierte a Dios, sale a predicar por todas partes, mas la gente lo miraba y decía, no, nos está mintiendo porque este es el que antes perseguía a los hijos de Dios. No le creían. Y pasó un tiempo hasta que comenzó a nacer en Saúl la imagen otra vez ante los demás. Al principio la gente lo rechazaba. Pasará un tiempo, mas luego en tu vida nacerá la imagen del hombre y de la mujer que siempre quisiste ser. Está al alcance de tu mano. Yo me alegro en Dios porque miro a algunas de las mujeres que yo conozco sus vidas, cómo llegaron a la iglesia hace casi 16 o 18 años. Y la gente los trata con respeto. Los hermanos las tratan con estima, como señoras, como lo que realmente son. Dios recompuso la imagen de ellas. Y ahora ellas mismas se ven a sí mismas como mujeres honradas por Dios. Así quiere hacer Dios con tu vida. Dios quiere traerte al lugar de las maravillas, a tu Jericó espiritual, al lugar donde las murallas más fuertes sucumben y caen ante la gloria de Dios. Para ahora libertar tu vida de una imagen de fracaso, de una imagen del que nunca nada le sale bien, del pobre, del que nunca la cabeza le da para nada, de aquel que nunca ha sido respetado entre los demás. Dios va a libertarte de esa esclavitud. Si alguien esta noche quiere dar un paso de fe, hoy es el tiempo de Dios y Dios te habla de restaurar una imagen de vos mismo que has perdido. Es porque tiene el poder para hacer nacer en ti algo nuevo. Si alguien quiere en esta noche aceptar a Cristo, invitarla a que entre en su corazón, que es el primer paso, decirle al Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.